Hola mis amigos, hermanos en Cristo, qué placer volverles a saludar. Es una bendición estar nuevamente acá compartiendo con ustedes un tiempecito y espero realmente con todo mi corazón que se encuentren bastante bien, que el Señor Jesucristo esté derramando abundancia de gloria, de paz, de salud y de bendición sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Hoy me gozo en volver a traer palabra del Señor, a continuar el tema que hemos traído de hace unos meses. Lamento no haberlo hecho antes, pero creo que es un buen tiempo. El Señor está haciendo cosas maravillosas. Es un buen tiempo para compartir este tema y pues continuamos entonces con el tema Dejando el Temor. Para los que nos ven fuera de Guatemala, un abrazo enorme también y déjenme contarles que Dios está haciendo cosas maravillosas en esta nación. Estamos muy contentos, al menos el pueblo cristiano, los que entendemos realmente la profundidad de la palabra y los planes del Señor. Estamos bastante contentos porque con todo lo que se está dando a nivel mundial y el temor y las circunstancias que se viven con lo de la pandemia del COVID-19, pues Guatemala se ha visto en cierta forma afectada, pero bien dice la Escritura que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y yo sé que Guatemala es un país, una nación que ama a Dios y que ama también a Israel, el pueblo escogido de Dios, y muchas cosas están pasando maravillosas de parte de Dios para nosotros. Y es que el presidente constitucional Alejandro Yamatei llamó al pueblo, a la nación completa a hacer ayuno y oración para humillarnos delante del Dios vivo y para clamar porque esta pandemia no siga trayendo destrucción y pueda frenarse y de una manera especial, sobrenatural, podamos salir victoriosos. Así que pues es una muy buena noticia para la iglesia, para el pueblo cristiano y para la nación entera. Se los comparto con mucho gozo. Pues por supuesto hay personas que no lo entienden y hay personas que realmente no quieren participar de esto, pero pues no podemos obligarles también. Ha sido un tiempo de unidad bastante grande, una unidad nacional muy fuerte y sin duda cosas poderosas van a venir. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor de unidad de religiones y que todas las religiones se unan y eso es bueno. Por supuesto que no, dejo bien en claro mi postura y como unidad de personas, de seres humanos, de pueblo, de una misma nación, pues está bien, es perfecto que nos unamos. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, quiero hacer énfasis y dejar en claro que no apoyo el ecumenismo. Eso es algo satánico, es algo que no trae una consecuencia buena para el verdadero cristiano, porque ya lo vemos en la Escritura que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y se llama Jesucristo. Todo lo demás pueden ser religiones, pero solo a través de Cristo vamos al Padre Celestial. Muy bien, quiero entonces que por favor me acompañen para que oremos rápidamente y podamos adentrarnos en este tiempo maravilloso de la palabra. Podamos continuar con el tema Dejando el Temor. Yo creo que es un tiempo maravilloso para poder tratarlo y para poder ministrar cada uno de nuestros corazones, de las personas que están ahí, de ustedes que están viendo esto. Por favor, oren conmigo. Y si al final de esto ustedes tienen bendición con este tema, si ustedes son ministrados, si ustedes son fortalecidos con este tema y hay algo bueno en la enseñanza de esto, yo les voy a suplicar con todo mi corazón que le den un like, que puedan escribir algo ahí abajito en el espacio de comentarios. Por favor también compartan esto con sus amistades, con sus amigos, hermanos en Cristo, con familia, con todos los que se puedan, por favor, para que la palabra también vaya a edificar a más personas. Muy bien, oremos por favor, acompáñenme ahí en su lugar, démosle gracias a Dios y pidamos que sea Él quien nos instruya, quien nos guíe a toda verdad en su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, gracias te doy, Señor, porque una vez más me regalas la oportunidad de estar en este lugar compartiendo, Señor, con cada una de las personas que están conectándose, que están ahí, Señor, en esta plataforma, viendo, Señor amado, esto que tú estás dando. Gracias, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, quien hable, no sea yo, que mi boca solo sea una herramienta, Señor. Bendigo tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra maravillosa, esa palabra bendita, Señor, y que es la que nos trae vida.
que tu paz y tu salvación sea en sus vidas y que por favor, Señor amado, no haya enfermedad, no haya destrucción, Señor, que llegue a sus vidas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar pues con este tema. Es algo maravilloso. Recordemos que el pasaje central de donde arrancamos con esto es Isaías capítulo 43. Entonces lo voy a leer en la versión Reina Valera, que creo que es la versión más conocida y más utilizada hasta el momento, aunque gloria a Dios por las nuevas versiones. Voy a leer esta versión. Dice capítulo 43, verso 1, final del verso 1, aquí en Isaías. Entonces dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice la Escritura. Esto ya lo vimos en la primera parte de este tema, dejando el temor. Y es pues algo muy importante porque a nosotros nos es dada esta bendición. Dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto es maravilloso porque nos hace entrar en razón que nosotros le pertenecemos verdaderamente a Dios, que hubo una compra legal allá en la cruz del Calvario y con eso fuimos adquiridos. Dice la Escritura en otro pasaje que fuimos comprados no con oro ni plata ni con cosas corruptibles, sino con el precio de la gloriosa y maravillosa sangre de Jesucristo. Entonces hay una compra legal, hay un traspaso legal de propiedad, que antes éramos propiedad de las tinieblas y ahora somos propiedad del reino de los cielos. Y entonces dice: yo te redimí, te puse nombre. Tenemos, aparte de nuestro nombre natural o nuestro nombre legal, tenemos un nombre que es tomado de la misma raíz de Cristo Jesús, del mismo linaje. Entonces ya lo dice la Escritura también en otro pasaje, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Es algo maravilloso. Ahora vamos al verso 2, acá en Isaías 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire qué palabra tan poderosa, tan especial en estos tiempos, sobre todo que estamos padeciendo con el COVID-19. Estamos pasando dificultades, el planeta entero, toda la humanidad está con gran temor por lo que se está pasando, porque estamos pasando justamente por aguas tempestuosas, por circunstancias difíciles, que traen, sin duda alguna, traen temor a toda la humanidad, traen temor a los gobernantes, traen temor al pueblo, a las naciones, traen temor a los que trabajan en la industria, a los que son financistas, trae temor para todo. Y acá dice la Escritura: cuando pases por las aguas. Estamos haciendo pues una alegoría de pasar por aguas tempestuosas. Sin duda alguna el mundo ahorita está con este temor de qué vamos a hacer, de peor si se sigue expandiendo, cuántos muertos. En Italia tristemente se están dando cantidades muy grandes de personas fallecidas y es algo que duele. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. Y dice: si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira qué palabra tan poderosa para que nosotros podamos asirnos de ella, que podamos confiar en la palabra y declararla. Es necesario, es sumamente importante que nosotros hablemos la palabra, que nosotros realmente confesemos esta palabra, la atesoremos en nuestro corazón, por supuesto, pero que la hablemos y que la vivamos. Y dice: porque yo Jehová, en el verso 3, porque yo Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Estamos buscando, bueno, los médicos, los científicos están buscando una cura, están buscando sobre el tiempo, están corriendo para encontrar la solución, la vacuna necesaria para esto del coronavirus y para muchas otras cosas. Pero dice la Escritura: porque yo Jehová, tu Dios, dice el Santo de Israel, soy tu Salvador. Sobre esto estamos desarrollando el tema, dejando el temor.
¿Y por qué? Pues simple y sencillamente porque es la palabra la que a nosotros nos sustenta, es la palabra la que a nosotros nos llama a salir del temor. Porque aquí dice, no temas. No temas. En el verso 1 dice, el final del verso 1 empieza diciendo, no temas. Y de ahí estamos tomando este tema. Este tema de decir, no debe haber miedo. No debe haber temor alguno, porque Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado en ningún momento. En ningún momento. Verso 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. El verso 5 vuelve a repetirnos esta promesa maravillosa y esta enseñanza y nos vuelve a instruir y a instar el Señor por medio de su palabra. En el verso 5 dice, no temas, vuelve a decirlo. No temas porque yo estoy contigo. Bueno, palabra gloriosa de parte de nuestro Dios, palabra maravillosa que sin duda va a bendecir nuestras vidas. Entonces nosotros, confiando en esta palabra preciosa, en esta palabra gloriosa, tenemos que desarrollar nuestra vida. Pero ¿por qué viene temor a nosotros? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué viene temor? Bueno, creo que es parte de la naturaleza, pero de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ya lo veíamos también en la segunda parte que hablamos de este tema, la segunda parte sobre la primera vez que se habla del temor en la Biblia, y es en Génesis, cuando en el capítulo 3 dice que Adán y Eva pecaron, fallaron, desobedecieron a Dios, y entonces Dios los busca y les llama, y resulta que se escondieron. Se escondieron y Dios les dice, ¿dónde están? Adán responde, bueno, aquí estamos, es que escuché tu voz y tuve miedo. Pero no fue el miedo por la voz que escuchó de Jehová. El miedo fue porque había sucedido algo. Jehová le pregunta, Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Acaso hiciste lo que te dije que no hicieras? ¿Comiste del fruto que te mandé que no comieras? Y justamente eso había pasado, ya lo sabemos, pero ahí es donde se genera una brecha, un rompimiento del pacto que Dios tenía con el hombre, un rompimiento tremendo que se da en ese momento de la desobediencia, del pecado, y que hace apartarse, que Dios se aparte, genera una muerte espiritual. Lo vemos en el capítulo 6 y verso 23 de la carta a los Romanos. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Y en este caso, bueno, la palabra muerte lo que significa es una separación. Lo que la palabra muerte significa es una separación de lo que antes estaba ensamblado, que era el espíritu del Dios viviente, ensamblado, unido con nuestro espíritu, haciéndose uno solo. Pero a través del pecado se hace una separación, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Y eso es lo que trae como consecuencia el alejarnos de Dios, y cuando ya nos alejamos de Dios empezamos a tener miedo. Cuando ya nos alejamos de Dios. Por eso necesitamos ver lo siguiente, porque si nosotros no nos damos cuenta, si no nos percatamos de que estamos lejos de Dios, no vamos a comprender el porqué de nuestros temores. Es como el ejemplo de un niño que de pronto se queda solo. Quizás se pierde, quizás iba con sus papás y se pierde en un camino que él no conoce y su papá se va lejos. Definitivamente este niño va a empezar a tener temor y lo que encuentra en el camino le va a causar temor. Quizá por ahí hay alguna cosa que le genere curiosidad,
pero esa misma curiosidad va a hacer lo que se aparte del camino y lo va a hacer correr riesgos. Y esos riesgos definitivamente van a traer destrucción. Entonces tenemos nosotros que ver esto que pasa acá. Tenemos que entender nosotros el porqué de nuestro temor, y el punto esencial es esto, que nosotros nos apartamos de Dios, que tenemos una naturaleza caída que necesita ser restaurada. Hay una naturaleza de pecado en nosotros, en todos nosotros, que necesitamos restaurar por medio de la comunión con Cristo, por medio de recibir a Cristo en nuestro corazón, de permitirle a Jesucristo que llene, que sea Él el centro de nuestras vidas. Ya lo dice en el capítulo 1 de Juan, en el verso 12, lo dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, dice algo maravilloso. Se lo leo acá de la Escritura directamente, y dice, en el capítulo 1, verso 12 de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Palabra maravillosa también. Toda la palabra está inspirada por Dios, como lo dice en Timoteo, según Timoteo 3:16, dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para ministrarnos, redarguirnos. Bueno, esta palabra lo cumple definitivamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿De quién está hablando? ¿A quién recibieron? ¿En qué nombre hay que creer? Al nombre de Jesús. ¿A quién hay que recibir? A Jesús. Porque en los versos anteriores dice que a los suyos vino, pero los suyos no le quisieron recibir. Dice que Él era la luz y la luz vino al mundo. Pero dice que no le quisieron recibir. Entonces, tenemos que comprender que necesitamos recibir esa luz porque estamos viviendo en tinieblas. Y en esas tinieblas es donde se nos genera el temor. Hay gente que es muy valerosa, por supuesto. Hay gente que definitivamente tiene un temple, un carácter, un temperamento muy agresivo, muy fuerte, muy violento y que pareciera ser inquebrantable ante las circunstancias. Pero en tiempos difíciles como esta pandemia, hay mucha gente que es quebrantada y que no sabe qué hacer. Hay muchas personas que pierden la noción de lo que se está desarrollando y ya no saben para dónde correr, aun cuando son personas muy adineradas, aun cuando son personas muy cultas, muy doctas, muy fuertes, que han sido de temperamentos violentos y fuertes, que son casi inquebrantables, como les digo, pues resulta ser que pierden los estribos, como decimos nosotros. ¿Pero por qué? Porque llega un punto límite en el cual no podemos seguir y necesitamos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y necesitamos aceptarlo, necesitamos recibirlo, como dice esta escritura en Juan, el Evangelio de Juan. Búscalo ahí, por favor, en tu Biblia. Si no tienes una Biblia, descárgala por el Play Store. Búscala en tu tienda digital, descárgala y ve el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué palabra tan gloriosa! Te pregunto, ¿tú ya le recibiste? ¿Tú ya creíste en su nombre? ¿O simplemente estás participando de una vida religiosa, de una vida cultural, de tradiciones, pero que en ti, directamente en lo profundo de tu ser, de tu alma, tú aún no has reconocido a Cristo? Tú no lo has aceptado, porque aceptarlo, amigo y hermano, es aceptar su palabra. Aceptarlo es obedecer su palabra y no apartarnos de su palabra. Si nos apartamos de la palabra gloriosa de Cristo, no podemos decir que le aceptamos y que creemos en Él, porque creer en Él no es simplemente saber que Él en un momento de la historia apareció y vino y cumplió con lo que decía.
que se tenía que cumplir. No. Creer en Él es obedecer. Creer en Él es confiar, es creer en su palabra. Y si yo creo en su palabra, definitivamente voy a caminar en lo que dice su palabra. Eso empezará pues a despejar las dudas, el temor y el miedo que pueda haber en nuestras vidas. Definitivamente que sí. Definitivamente que esta palabra va a traer un rompimiento poderoso de estructuras de temor, de ansiedad, de miedo, de derrota que puedan estar oprimiendo nuestras vidas. Vemos cosas maravillosas, volviendo un poco a lo que nos dice Isaías en el capítulo 43, que lo leíamos, el verso 2, dice que no importa lo que pasemos por las aguas, pasemos por el fuego. Eso nos deja entrever que van a haber diversas pruebas. Las pruebas no siempre son iguales. Las luchas, los procesos que pases, quizá tú estés pasando algo muy distinto a lo que yo pueda vivir. Y vas a decir, pero es que no es lo mismo. Pero aquí dice, si pasas por el río, por las aguas, no te vas a ahogar. Pero si pasas por el fuego, tampoco te vas a quemar. No importa la prueba, lo que importa es que Él esté con nosotros, que Jesús esté en nuestra vida, en nuestro corazón, ministrándonos, fortaleciéndonos y nosotros confiando plenamente en su palabra. El verso 3, Él es nuestro Salvador. ¿De dónde tú te aferras cuando estás en peligro? ¿En quién confías? ¿En qué pones tu confianza? De eso depende también tu visión hacia lo que pueda dar temor. De eso depende también lo que pueda generar en ti confianza o temor. De dónde te estás aferrando para que venga la salvación, para que venga el rescate. Porque si yo confío de mis riquezas, de mi fuerza, de mi familia, todo eso se termina, todo eso en un momento dado va a acabar. Pero si yo estoy confiando en el brazo fuerte de Jehová, si yo estoy confiando en su palabra, que Él no va a fallar, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, entonces voy a estar en plenitud de confianza, en plenitud de gozo, sin importar las circunstancias. Esta palabra es exacta y no nos podemos salir de ella. Entonces tenemos que venir a su palabra para conocer cuál es su voluntad y vamos a entender, como dice también la carta a los Romanos, que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Captas eso? Guárdalo en tu corazón, por favor. Dice la Escritura que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que conocerla. No es nada más de saberlo y decir, bueno, sí, ahí está la Biblia, la palabra de Dios y qué bonito. Tenemos que ir y estudiar la palabra, porque eso nos va a permitir enlazarnos nuevamente con aquel Espíritu Santo que un día se separó de nosotros por causa del pecado. Si entendemos nosotros que estamos viviendo en pecado, vamos a poder salir de allí. Si entendemos nosotros que Dios nos está llamando de tinieblas a su luz admirable, vamos a poder salir de allí y vamos a poder buscar el camino. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues es que Adán y Eva en el jardín desobedecieron y esa herencia se ha venido trasladando de generación en generación, de generación en generación. Ese rompimiento de la relación que nos apartó de Dios, ese pecado, se ha venido dando. Entonces nacemos ya con una separación de Dios. Por eso es necesario que desde pequeños instruyamos a nuestros hijos, que desde pequeños instruyamos a los hijos de casa, para que busquemos juntos al Señor. Como dice Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Qué palabra tan gloriosa. ¿Por qué hay temor? Pues porque estamos lejos del corazón de Dios. Pues porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y definitivamente al no conocer la voluntad de Dios, vamos a estar errados.
Y al no conocer la voluntad de Dios, vamos a tener un pensamiento muy malo de lo que es Dios. Porque vamos a tener temor de cualquier cosa. Y mucha gente vive así. Vive viendo a Dios de lejos, considerando que Dios está en el cielo y que nos va a hacer chicharrón a la primera que nosotros nos acerquemos porque somos pecadores. Que nos va a hacer chicharrón cuando fallemos, entonces mejor se apartan de Dios. Porque no están conociendo verdaderamente el corazón del Padre. Porque el corazón del Padre está lleno de amor, pero no lo conocemos. Ese es el problema. ¿Por qué hay temor en nosotros? ¿Por qué hay temor en la sociedad hoy día, en el mundo entero? Porque se apartaron del Dios vivo, porque se apartaron del Dios omnipotente, y eso trajo como consecuencia que pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales y en la capacidad que tengamos de resolver esas dificultades. En su momento, esas dificultades van a sobrepasar nuestra capacidad y ahí es donde vamos a tener graves problemas. Y ahí es donde el temor viene, como en este momento justo pasa en todo el mundo con el famoso coronavirus, el famoso COVID-19. Está sobrepasando nuestras expectativas, está sobrepasando nuestra capacidad. Ahí es donde tenemos nosotros que cobrar fuerza y venir a la palabra del Señor y ver que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que su amor trasciende y que su amor es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Si tan solo conociéramos el corazón de Dios. Amado amigo, hermano en Cristo, necesitas conocer el corazón de Dios y lo vas a conocer únicamente viniendo a su palabra, porque aquí está el reflejo de su voluntad y su voluntad refleja en lo profundo de su corazón. Y esta palabra nos va a acercar al Espíritu Santo. Y dice también esta palabra, esta escritura bendita, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y que el Espíritu Santo nos va a llevar a mostrarnos cuál es el camino correcto, y ese camino es Jesucristo. No puedo yo seguir a Jesucristo por donde a mí me dé la gana. Tengo que seguir a Jesucristo por donde la palabra me lo indica, porque es la misma palabra de Dios. Es por eso que hay temor en nuestro corazón. Es por eso que se ha desarrollado un temor tan grande, un miedo tan grande en nuestras vidas que trae asfixia, que trae pobreza, que trae muerte. Ese temor es horrible, es un temor de muerte, es un temor desastroso. Pero Dios nos ama poderosamente. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, cuando nosotros ponemos nuestra mirada no en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo, perdemos el énfasis de lo que Dios quiere para nosotros y empezamos nosotros a ver directamente las cosas que pasan en la tierra y hay aflicción. Como se menciona justamente en el capítulo 3 de Génesis, que Dios maldice a la tierra y expulsa a Adán y a Eva de ese huerto precioso y maravilloso en donde ellos no padecían nada, ellos no sufrían de nada, pero los expulsa por causa del pecado. Y entonces empieza a mostrarse la aflicción. Y también se menciona en el libro de Eclesiastés que todo lo que hay bajo el sol, todo lo que se mueve bajo el sol es vanidad, es aflicción de espíritu. Eso es lo que trae la consecuencia del pecado. Eso es lo que se está desarrollando cuando nosotros estamos a un nivel terrenal y vemos y desarrollamos nuestra vida a ese nivel terrenal. Y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Definitivamente vamos a estar padeciendo muchas cosas. Gloria a Dios por tu vida porque tú estás escuchando palabra de Dios en este momento y porque yo sé que esta palabra va a cambiar tu vida, no porque yo la esté dando, no porque yo la esté hablando ahorita acá,
sino porque es la palabra de Dios ministrada por su Espíritu Santo, inspirada por su Espíritu Santo, y va a hacer cosas prodigiosas en tu vida, va a hacer cosas grandes en tu vida, va a transformar tu pensamiento, va a transformar tus emociones y te va a sacar de tu zona de comodidad y te va a llevar a quizá donde tú no has pensado, quizá donde tú no has querido ir, pero te va a llevar a pastos verdes, a aguas delicadas, a corrientes de agua fresca, para darte descanso, para darte paz, para que dejes el temor. Quiero ir ahora también al Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y verso 17. Hay una palabra muy especial acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 17. Y es algo que nosotros tenemos que comprender. De lo que se trata la palabra del Señor es de hacernos conocer su voluntad y de hacernos entrar en su reino. Y Jesús lo dijo acá en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en el verso 17. Desde entonces, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, arrepintámonos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba antes acá arriba, pero ahora se ha acercado a nosotros para la gloria del Padre y para hacernos a nosotros partícipes de sus bendiciones. Pero dice, arrepentíos. Un arrepentimiento es dar media vuelta. Si yo iba en dirección hacia allá, ahora me giro y voy en dirección contraria. Es un arrepentimiento, es un cambio de vida. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre Celestial. Qué bueno y maravilloso es Dios. ¿Cómo dejamos el temor? ¿Cómo dejamos nosotros el temor? Bueno, dejamos el temor viniendo al perfecto amor de Dios. Dejamos el temor viniendo, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, 16. Viniendo a su amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice de tal manera. Qué forma de explicar una medida que no podemos comprender. ¿Cuál será esa manera? De tal manera. ¿Cómo podemos medir nosotros humanamente eso? Creo que no se puede. Pero sí hay una forma de entenderlo un poco. Y es ver a Cristo allá en esa cruz clavado, pagando el precio por mis pecados, por tus pecados, y derramando su sangre para que su sangre nos limpie y para que su cuerpo ahí molido nos traiga vida nueva. Como lo dice también en otro pasaje de Isaías en el capítulo 53. Que Él pagó por todos nuestros pecados. Que Él herido fue por nuestras rebeliones. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y que por sus llagas fuimos sanados. Qué bueno es Dios. Qué palabra tan deliciosa, tan poderosa. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la manera? La manera de la cruz. Porque Él se hizo obediente hasta la muerte. Él se despojó de su trono en gloria. Él lo dejó. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él permitió que lo colgaran en ese madero, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él y que por sus llagas seamos sanados. Entonces no hay de qué temer. ¿Cómo dejamos el temor? Con esto voy a terminar. Con esto yo quiero ministrarte. Con esto yo quiero llegar al énfasis, al meollo de esta palabra, de esta serie, que hoy vamos a culminar en el nombre de Jesús, bendiciéndote, declarando vida y liberación, libertad de todo temor. Libertad. Con esto terminamos. Vengamos al amor, vengamos al perfecto amor del Padre. ¿Cómo dejamos el temor? Viniendo acercándonos a Dios, viniendo al Dios omnipotente, viniendo al Dios vivo, permitiendo que Jehová venga
a hacer cosas nuevas en nosotros, que sea por medio de Cristo, que entremos a su reino, entonces vamos a poder comprender, vamos a poder sentir, vamos a poder ver, palpar cuál es la buena voluntad de Dios. Y conociendo la buena voluntad de Dios ya no vamos a tener temor. Conociendo la buena voluntad de Dios ya no va a haber miedo en nosotros. Va a ser desechado todo temor, va a ser sacado todo temor. Y ya terminando entonces, voy acá cerca al Evangelio, a la primera carta del apóstol Juan también. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9, oye lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cosa más espectacular, maravillosa, sorprendente y exquisita para nosotros, si lo entendemos. En esto se manifestó el amor del Padre. En esto se mostró a nosotros. Porque muchas veces no comprendemos, no vemos, no entendemos o no queremos aceptar que Dios nos ama. Porque nos culpamos, porque esa misma circunstancia de pecado nos hace estar en culpa. Y esa misma culpa nos hace retraernos de la presencia de Dios. Apartamos nuestros pies y nos alejamos, pero no es la realidad que Dios quiere para tu vida. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Al contrario, el plan de Dios es que estemos inmersos, que estemos allí en su presencia, apegados a su corazón. Entonces ese temor es lo que te aparta, pero ahora hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios envió a su Hijo? Pues porque nosotros lo percibimos acá y porque Él fue aquel que dividió la historia. Antes y después de quién? De Jesucristo. Y ahí está la historia dividida. Y Él marcó la historia. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y te ama y quiere quitar toda culpa. Termino entonces con esto. Verso 18. Acá mismo, primera carta de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera carta del apóstol Juan. En el verso 4, en el capítulo 4 y verso 18. En el amor no hay temor. ¿Quieres sacar el temor? El tema de este mensaje, de este video, es dejando el temor. ¿Cómo dejamos el temor? Dice acá, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La única forma entonces en que tú y yo podamos echar fuera el temor es viniendo de vuelta a la presencia del Padre, es acercándonos confiadamente ante su presencia para encontrar el oportuno socorro. La única manera en que ese temor que está arraigado en nuestro ser sea echado fuera y podamos ser libres y avanzar es por medio del amor perfecto de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos en el cumplimiento del calendario profético de Dios, ya sobre los últimos tiempos, y el temor hace que nosotros nos estanquemos, pero nosotros como hijos amados de Dios no podemos estancarnos. Vienen cosas prodigiosas, maravillosas, proyectos de salvación. Viene un avivamiento glorioso para estos últimos tiempos que estamos empezando a vivir. Y no podemos estancarnos por el temor que está arraigado a causa del pecado y a causa que nos hemos apartado de la presencia de Dios. Es necesario pues que nos volvamos a meter a la presencia del Señor, que nos acerquemos, como dice otra porción de la Escritura, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya. Dice, en el amor no hay temor. Muchas veces nos estancamos. Quizá tú has estado estancado y dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no?
no puedo ir más allá. ¿Por qué no? Mis sueños no se hacen realidad. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y es que hay temor. Y es tiempo de echar fuera el temor en el nombre de Jesús. Pero solo se va a lograr viniendo a su amor, estando metidos en su presencia. En el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.